Hola chicos, retomamos. Voy a proceder a presentarles el PPT. Muy bien, entonces aprovechando que nos quedamos aquí, había una duda de tu compañero, por ejemplo. Bueno, más que nada, vamos a hacer una repetición de la explicación brindada con respecto a esta división angiosperma. Muy bien, entonces te comentaba que en esta división encontrábamos plantas que se caracterizaban porque tenían sus semillas dentro del fruto, debido a que sus flores ya presentaban pistilo. Y recuerda que el hecho de que haya pistilo es producto de la fusión de hojas carpelares, ¿no? ¿Qué más? Las angiospermas se van a dividir en dos clases, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, que se van a diferenciar sea en la estructura embrionaria, sea en la forma de sus flores o la anatomía de sus órganos vegetativos. Por ejemplo, entre las diferencias se te proponen allí en una imagen, ¿no? Por ejemplo, si se evalúan los embriones de plantas angiospermas, y si esta angiosperma presentase un solo cotiledón, o también conocido como hoja embrionaria, se denominaría como monocotiledonia. Pero si la plantita presenta dos cotiledones o dos hojas embrionarias, se clasificaría como dicotiledonia. Esto es cuando se evalúan los embriones. Cuando se evalúan las hojas, ¿no? Que eso es algo más sencillo porque si tú tienes a tu disposición las hojas, están ahí visibles, tú puedes observar. Si la hoja presenta una nervadura que es paralela, por decir así, una raya, una línea paralela, se trata de la hoja de una monocotiledonia. Pero si esta hoja tuviese nervaduras ramificadas, así como por ejemplo, a ver, no sé, el geranio tiene nervaduras ramificadas, se trataría de una dicotiledonia. Esto es cuando evalúas las hojas. También puedes evaluar o hacer el conteo de las piezas florales. Por ejemplo, pétalos. Si tú cuentas los pétalos de una monocotiledonia y es un múltiplo de 3, entonces se trata de una monocotiledonia. Pero si al contar es múltiplo de 4 o de 5, se trataría de una dicotiledonia. Con respecto a los tallos, si presentan haces vasculares dispuestos radialmente, se trata de una dicotiledonia. Pero si los haces vasculares están todos esparcidos, así como estamos viendo en la imagen, se trataría de una monocotiledonia. Finalmente, si uno evalúa el grano de polen, al microscopio, claro, si observas que el grano de polen presenta una hendidura o poro, rápidamente dices, esto se trata de una monocotiledonia. Pero si el grano de polen tuviese 3 poros o 3 hendiduras, se trataría del grano de polen de una planta de la clase dicotiledonia. Como te dije también antes del receso, puedo darte varios ejemplos de monocotiledonias, como es el pasto, como es el plátano, los cereales, la piña, la sábila, las orquídeas, son ejemplos típicos de monocotiledonias. Y dentro de las dicotiledonias podríamos mencionar a las legumbres, a la papa, al diente de león, entre otros. Muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de la clasificación de las plantas. Las plantas, como te dije, lo agrupamos en plantas sin semillas. Hemos hablado de las algas, hemos hablado de los musgos, de los helechos. Y por otro lado, hemos hablado de las plantas con semillas, que son las plantas superiores, las plantas fanerógamas, ¿no? Las espermatofitas, ¿no? Dentro de estas plantas con semillas teníamos a las gimnospermas
y a las angiospermas. La diferencia entre esta estaba cómo se mostraba la semilla. En la gimnosperma la semilla está al descubierto y en la angiosperma la semilla se encuentra dentro del fruto. Muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí hemos hablado de la clasificación de las plantas. Muy bien. Ahora, ¿qué utilidad tendrán las plantas? ¿Las plantas son útiles? ¿Tienen uso? ¿Cómo utilizamos a las plantas? Bueno, recordemos, chicos, que el laboratorio natural más pequeño y complejo que existe en el mundo es la célula vegetal. Allí se realizan una serie de procesos metabólicos, por lo que la planta puede sintetizar moléculas orgánicas combustibles, como es el almidón, como es el azúcar, la proteína, el lípido, que nos sirve de alimento. También, ¿no? También la planta es parte de la materia prima de nuestra ropa, vivienda, entre otros. Las plantas pueden ser fuente de vitaminas, como también de bioelementos, ¿no? Bioelementos como el magnesio, calcio, hierro, no sé, cobalto, entre otros, que nuestro organismo necesita para mantener su equilibrio energético. Obviamente, si falta algún nutriente, vitamina, bioelemento, podría producir alteración en nuestra salud. Por lo tanto, de acuerdo a su utilidad, podemos clasificar a las plantas de la siguiente manera. Plantas alimenticias, plantas medicinales y plantas de uso industrial o artesanal. Esas son las utilidades que pueden tener las plantas. Es así, chicos, que comenzamos con las plantas alimenticias. ¿Qué son las plantas alimenticias? Son aquellas que almacenan moléculas orgánicas, como son los glúcidos, como son las proteínas y los lípidos, claro, en órganos especiales, que puede ser la raíz, que puede ser el tallo, que puede ser el fruto, o la semilla, o la hoja, o la flor. Entonces, en estos órganos especiales se puede almacenar estos nutrientes y que nosotros, el hombre, aprovecharíamos como alimento energético, ya que puede contener, como te digo, vitaminas, minerales, nutrientes. Nuestro país aportó al mundo muchas de estas plantas, que fueron domesticadas y mejoradas por nuestros antepasados. Así cuando, por ejemplo, por historia, los españoles llegaron al Perú, encontraron una rica flora nativa conformada por especies totalmente desconocidas para ellos. Y tal como lo refieren los primeros cronistas, de regreso a su país llevaron frutos, semillas, plantas enteras, introduciendo así en el otro continente europeo especies como el maíz, la papa, el frijol, la yuca, el camote, entre otros. Y sabemos que hubieron pocas especies que no se adaptaron a ese otro ambiente, como por ejemplo la quinoa, la kiwicha, ¿no? No pudo adaptarse bien a ese clima, a ese ambiente, ¿no? Es así, chicos, que se te propone a continuación una tabla, ¿no? Una tabla que te sugiero puedas repasar continuamente porque puede ser pregunta de examen. Y se te organiza primero de acuerdo al órgano de la planta que se utiliza con fines de alimentación. ¿Qué órgano consumimos? ¿Qué ejemplos hay? Y si esta planta es nativa de nuestro continente o ha sido introducida, o sea, proviene de otro continente. Muy bien. Entonces, de esta manera vamos a presentar a los diferentes órganos especiales utilizados en alimentación. Comenzamos con la raíz. A ver, chicos, qué raíz es consumida o utilizada con fines de alimentación? ¿No? ¿Qué raíces consumes?
¿no? Y acá se te viene a la mente de repente cuando veías tus dibujitos, ¿te acuerdas de Bugs Bunny? Cuando jalaba su zanahoria, ¿verdad? Y rápidamente dices, profesora, la zanahoria es una raíz, ¿cierto? Es una raíz, al igual que el nabo, al igual que el rabanito, la beterraga, son raíces. Pero estas raíces no son propias de América, han sido introducidas. Las raíces que son nativas de acá, de nuestro continente, es la yuca, el camote y la racacha. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro, chicos, en cuanto a las raíces. A ver, ¿qué otro órgano vegetativo es utilizado en la alimentación? El tallo, ¿no? Por ejemplo, la papa. Profesora, ¿segura que la papa es un tallo? Sí, es un tallo subterráneo. ¿Ya? La papa es un tallo subterráneo, al igual que el oyuco, la machua, la oca, la maca, la chira, son tallos. Muy bien. Estos tallos que te acabo de mencionar son nativos de América. Por otro lado, hay tallos que son introducidos como la caña de azúcar, que no, que lo has consumido alguna vez, la caña de azúcar, el espárrago, claro que sí, que son tallos que son introducidos. Entre los frutos, wow, tenemos una gran diversidad de ejemplos, ¿sí o no? ¿No? Por ejemplo, entre los frutos nativos de América, ¿qué frutos? A ver, que hayas consumido. No sé, la granadilla, el aguaje, el zapallo, la palta, ¿no? El tomate, la chirimoya, la caigua, el ají también es un fruto, el pepino, la lúcuma, la piña, la tuna, entre otros, son frutos nativos de América. Por otro lado, también hay frutos introducidos, ¿no? Que por lo general consumes, ¿no? Por ejemplo, la uva, la naranja, la manzana, el plátano, la sandía, el melocotón, el coco, el melón, la maracuyá, aceituna, pimentón, entre otros, son frutos introducidos. Semillas, ¿qué profesora? También hasta las semillas consumimos, claro que sí. Las semillas, por ejemplo, nativas de América serían el frejol, el payar, el maní, el maíz, la quinoa, la kiwicha, la cañigua. Y entre las semillas introducidas tenemos la lenteja, la alberja, el garbanzo, el arroz, la cebada, el trigo y la avena. ¿Ya? Finalmente, hasta hojas y flores también de las plantas podemos consumir con fines de alimentación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el famoso huacatay, al paico, al yuyo, a la muña, ¿no? Entre ejemplos nativos de América. Y entre los introducidos tenemos la selga que tanto te gusta consumir, ¿no? Tu espinaca, ¿no? Tu brócoli, la coliflor, col, el poro, la alcachofa, ¿no? El hinojo, la cebolla, entre otros. Muy bien, chicos, por favor, pido que repasen bien esta tablita que puede ser pregunta de examen, ¿ya? Muy bien, entonces captura de pantalla, chicos, para que puedan repasar esta tablita donde te indica el órgano de la planta que se utiliza con fines de alimentación y de dónde proviene. Perfecto, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora nos vamos con las plantas medicinales, ¿ya? Recuerda que actualmente hay un resurgimiento del interés por las plantas medicinales. Claro, a pesar de que ya existen, no sé, drogas sintéticas que han sido elaboradas para poder controlar las enfermedades, siempre hay cierto temor de los efectos tóxicos que pueden producir ciertas drogas en nuestro organismo. Y muchas veces, ¿no? Uno opta por utilizar plantas medicinales, pero que lamentablemente nuestras plantas todavía no han sido todavía no han sido completamente estudiadas. Pero tampoco hay un reglamento que norme el uso y comercialización de estas, lo que da lugar muchas veces a que se extraiga de manera desmedida. Y esto podría ocasionar la extinción o desaparición de estas plantitas. Muy bien. Recuerda que la medicina tradicional usa plantas
que no han sido validadas, ni química ni farmacológicamente. Inclusive muchas de estas plantitas todavía no están ni determinadas botánicamente. Pero no por eso dejan de tener valor, pues lo importante es conocer las plantas y la fuente de información correcta, porque recuerda, los conocimientos empíricos que nos dieron nuestros antepasados van a ser la base de toda investigación científica, ¿no? Y aquí cuando hablemos de plantas medicinales te vas a acordar de la abuelita, ¿no? Por ejemplo, estás tú todo nervioso, mañana es tu examen de admisión y la abuelita te dice, calma, calma, que te voy a preparar un relajante del sistema nervioso, te voy a dar una infusión de manzanilla o de repente con valeriana y algo de toronjil, ¿no? Y es que tanto la manzanilla, la valeriana y el toronjil van a ser relajantes del sistema nervioso. O por ejemplo, por ahí, no sé, necesitas cicatrizar alguna herida, la abuelita te dice, hijito, utiliza la sábila. O de repente tienes úlceras en el estómago, te dice unas gotitas de sangre de grado en un vaso con agua, tómatelo cada mañana y te va a ayudar a cicatrizar. También el confrey y la col son buenos cicatrizantes. Entre los desinfectantes tenemos el llantén, la verbena y la manzanilla. Entre los hipotensores, o sea, aquellos que bajan la presión arterial, tenemos el ajo, caigua, maíz morado, perejil y maracuyá. Y entre los litolíticos, o sea, aquellos que pueden desintegrar los cálculos renales o de la vesícula, tenemos a la chancapiedra, a la cáscara de la papa, a los frutos de la tuna, piña, fresas y uva. Finalmente, entre los hipertensores, o sea, aquellos que te normalizan la presión arterial, si lo consumes en pequeñas cantidades, el quión es un excelente hipertensor. ¿Listo? Ahora, es necesario mencionarte un grupo adicional. Esta es una familia muy importante de plantas cuyas especies, ¿no? Tienen propiedades antioxidantes o antimutagénicas. Quiere decir que si las consumes, de alguna manera te puede ayudar, por ejemplo, a erradicar o eliminar los radicales libres y de alguna manera protegerte de repente contra el cáncer. Es así que muchas plantitas de esta familia de las brasicáceas o crucíferas que tienen propiedades antioxidantes son a continuación la col, coliflor, el brócoli que tanto te gusta consumir, ¿no? El rabanito, el nabo, la maca, entre otros. Esos son integrantes de la familia de las brasicáceas o crucíferas. Muy bien. En la diapositiva no te muestra, pero te lo voy a mencionar, chicos. Hay otra familia, la familia de las rubiáceas. Aquí encontramos, por ejemplo, en esta familia, al árbol de la quina, ¿no? Este árbol de la quina, muy importante y está representado, pues, en nuestro escudo nacional. Este árbol de la quina o cascarilla, de allí se pudo obtener un remedio bastante eficaz para curar el paludismo o malaria, que era muy común en la selva. Es que en esta familia se caracterizan por contener, ¿no?, poderosos alcaloides. También otro integrante de la familia es la uña de gato, que es un desinflamante comprobado, ¿no? Muchos de repente ustedes conocen que la uña de gato es un desinflamante. Y también voy a mencionar a una plantita, ¿no? Es un árbol de la selva amazónica que según los nativos, el huito tiene propiedades anticonceptivas. Finalmente, chicos, termino con el café, que es un árbol muy conocido de lugares cálidos, cuyas semillas contienen la famosa cafeína.
Muy bien, chicos, por favor, hacemos captura de pantalla. Espero que no haya dudas. Si hubiese duda, por favor, indícamelo a través del chat para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, chicos, entonces vamos a la siguiente, que corresponde a las plantas de uso industrial o artesanal. Muy bien. Muchas de las plantas de la clase monocotiledonia van a presentar abundante fibra, ¿no? Esto es gracias a que presentan tejido esclerenquimático en sus tallos y hojas, ¿no? Esto les da cierta flexibilidad o dureza, lo que permite que estas plantitas tengan múltiples aplicaciones. A ver, vamos a mencionar algunos ejemplos. Entre estos vegetales tenemos a las palmeras, cuyas hojas son utilizadas para la fabricación de cestos, fabricación de esteras y otros objetos de uso doméstico. A ver, ¿aquí más tenemos? El fruto del cocotero. El fruto del cocotero se emplea para la confección de botones y el aceite de la semilla, ¿no? Del cocotero se puede utilizar para fabricar jabones y velas. ¿Qué más? La totora y el junco, que crecen en los márgenes de los ríos y lagunas, tienen hojas semejantes a las gramíneas, o sea, son largas y lineales. Y son muy fibrosas, por lo que se utilizan para confeccionar canastas, esteras, canoas y otros objetos de uso doméstico, ¿no? El ágave y la furcroya, lo que tenemos por acá. Este ágave y la furcroya son plantas nativas. Como te das cuenta, se parecen mucho a la sábila. Tienen esa apariencia, o sea, tiene pencas, que son hojas carnosas, ¿no? Y cuando se secan, proveen unos hilos gruesos y fuertes que se denominan cabuya. Esta cabuya sirve para hacer sogas, ¿no? Y los tallos de esta planta son muy livianos cuando están secos, por lo que se le utiliza para las construcciones. Claro, al igual que el carrizo, que también presenta un tallo hueco y tiene muchas aplicaciones, ¿no? Ese es con respecto a las monocotiledonias. Con respecto a las dicotiledonias, dentro de las dicotiledonias podemos mencionar al algodonero, que es utilizado principalmente en la industria textil. El girasol, sus semillas se industrializan para la fabricación del aceite vegetal. Y también tenemos plantas maderables, como es el cedro, como es el guayacán, como es el hualtaco, el eucalipto, ¿no? Que son plantas maderables. Muy bien, chicos. Espero que hasta aquí vamos bien. Entonces, recuerda, las plantas son útiles, tanto porque pueden ser plantas utilizadas con fines de alimentación, utilizadas con fines medicinales o utilizadas con finalidad industrial o artesanal. Muy bien, chicos, hacemos captura de pantalla para irnos a las últimas diapositivas, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, dado que nosotros, debido a su utilización, estaríamos causando, pues, en algunas regiones estaríamos alterando el equilibrio natural, afectando varias especies de plantas y de animales. Claro, desde hace varios años vivimos una época de crisis en nuestro medio ambiente. Es así que en nuestro país se han ido perdiendo grandes extensiones de bosques debido al avance de la civilización, como se hace evidente en la costa norte, por ejemplo, el caso del algarrobo,
o el hualtaco y el guayacán entre los vegetales en peligro de extinción. Lo mismo se puede apreciar en la selva con los árboles maderables, que es el cedro, la caoba, el tornillo, entre otros. Asimismo, la sobreexplotación y la ausencia de estudios científicos están trayendo como consecuencia la casi extinción de vegetales como es el quinoal, como es también la puya raimondi, el guarango, la lupuna, no sé, las orquídeas, la uña de gato, la flor de amancaes, entre otros. ¿Ya? Entonces, es así que por esta razón tenemos en la actualidad varias especies amenazadas en nuestra flora silvestre. Muy bien. Finalmente, chicos, vamos a hablar ya para acabar la clase, ¿no? Y luego desarrollar la separata, por lo que te voy indicando. Ve descargando tu separata. Si la tienes impresa, sería ideal, ¿no? Entonces, ve descargando tu separata o teniéndola impresa. En la última parte teórica de la parte de biología, hay una lectura que trata acerca, pues, de los componentes principales de la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Cuáles son estos componentes? Entre estos componentes tenemos, o los pilares de esta seguridad alimentaria y nutricional, son a continuación la disponibilidad, ¿no? La disponibilidad significa, chicos, que es una disponibilidad de alimentos, sea a nivel local o nacional. Hay que tener en cuenta la producción, las importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria. El otro componente corresponde a la estabilidad, que se refiere a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria transitoria de carácter cíclico o estacional, relacionados a la falta de producción de alimentos en momentos determinados del año, así como el acceso a recursos de las poblaciones asalariadas que dependen de ciertos cultivos. En este componente, llamado estabilidad, juega un papel importante la existencia de almacenes o silos en buenas condiciones, así como la posibilidad de contar con alimentos e insumos de contingencia para las épocas de déficit alimentario. El tercer componente o pilar es el acceso y control sobre los medios de producción, sea la tierra, el agua, los insumos, la tecnología, entre otros. Y también acceso y control a los alimentos disponibles en el mercado. La falta de acceso y control es frecuentemente la causa de la inseguridad alimentaria y puede tener un origen físico, o sea, puede ser por cantidad insuficiente de alimento o el aislamiento de la población o la falta de infraestructura, o también puede ser económico, ausencia de recursos financieros para comprar debido a los elevados precios o bajos ingresos. Finalmente, el cuarto pilar corresponde al consumo y utilización biológica de los alimentos. El consumo se refiere a que las existencias alimentarias en los hogares respondan a las necesidades nutricionales, a la diversidad, a la cultura y las preferencias alimentarias. También hay que tener en cuenta aspectos como la inocuidad de los alimentos, la dignidad de la persona, las condiciones higiénicas de los hogares y la distribución con equidad dentro del hogar. Eso corresponde al cuarto componente llamado consumo y utilización biológica. Entonces recuerda que en tu separata hay una lectura que te dejo de tarea para que complementes la clase del día de hoy. Muy bien, chicos. Hasta aquí tenemos alguna duda, todo está claro, ¿no? Con esto terminamos la clase, pero continuamos con el desarrollo de la separata. Por lo tanto,
pido por favor, chicos, vayas descargando, imprimiendo, teniendo a la mano tu separata. Voy a proceder a leerlos las preguntas y ubicarme en la diapositiva relacionada a esa pregunta, de manera de repaso, ¿no? Entonces, listo, chicos. En unos segundos comenzamos con el desarrollo de tu separata. Muy bien, chicos, entonces comenzamos. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Listo? Me voy a ubicar en la diapositiva relacionada, pero esta primera pregunta, ¿sabes? Es de conocimiento general, ¿ya? Teniendo en cuenta lo aprendido con respecto a las características generales y también teniendo en cuenta todo lo aprendido en capítulos previos, ¿no? Te indica que la capa de ozono se regenera gracias a la liberación de oxígeno por parte de las plantas. Esto posibilita en gran medida la diversificación de la vida animal, ya que filtra los rayos UV que tienden a dañar los ácidos nucleicos de las células. Además de este beneficio para los seres vivos animales, dime, la planta, ¿qué otro beneficio nos brinda? A nosotros los animales. ¿Qué otro beneficio nos da? Promueve la descomposición, mantiene la humedad del suelo, favorece el efecto invernadero, o es que las plantas inician la famosa cadena alimenticia. Esa sería la clave, chicos. La clave está en la A, ¿no? Por eso te digo que esta pregunta más o menos es ya de conocimiento general, ¿no? Uniendo todas las herramientas, los conocimientos adquiridos hasta la fecha. Muy bien. La clave de la 1 está en la A de avión. Segunda pregunta. Te dice, las plantas de interior, ¿no? Y me quedo con esta diapositiva, ¿no? Las plantas de interior poseen una coloración verde oscura. Esto debido a la poca luz directa que entra a través de las ventanas y la necesidad por realizar el proceso de fotosíntesis, ¿no? La mayoría de estas plantas son monocotiledóneas, puesto que se adaptan mejor a las condiciones de semisombra, ¿ya? Entonces, al respecto, marque lo correcto. A ver, te dice por acá, hay varios datos que te van a ayudar. Primero, tienen una coloración verde oscura. ¿Qué te hace pensar que, qué sería esta coloración verde oscura? ¿Mayor clorofila o menor clorofila? Recordando que la clorofila es de color verde. Entonces, si te dice una coloración verde oscura, significa que hay bastante clorofila, ¿no? Entonces, esto te está diciendo el enunciado. Luego, te pregunto, otro dato que te dice es que hay poca luz, entonces se entiende que habrá mayor clorofila para aprovechar mejor la luz. Por lo tanto, la respuesta de la segunda pregunta estaría ¿en dónde? Estaría en la B de bueno. Estas plantas deben concentrar más clorofila, ¿no? O sea, deberían tener mayor cantidad del pigmento fotosintético, clorofila, para captar la poca luz de su ambiente y poder realizar el proceso de fotosíntesis. Por lo tanto, la segunda pregunta, la clave estaría en la B de bueno. 2, B de bueno. 3. A ver, chicos, si ustedes tienen su separata, en la pregunta número 3 te muestran una imagen, ¿no? Que ha sido obtenida por microscopía electrónica. Y me ubico por acá con esta diapositiva que está relacionada con esa imagen, ¿no? Y en esta imagen muestra una característica que es exclusiva de qué división. Si estás observando la imagen, chicos, estás viendo que corresponde
a la manera como se encuentra, ¿no?, la división crisofita, conocida comúnmente como diatomeas. Ahora, estás viendo figuras geométricas que obedecen a la acumulación de sílice, ¿no?, en las paredes celulares. Estas son las diatomeas, chicos. Por lo tanto, las diatomeas pertenecen a la división crisofita y está acá, ¿verdad? Por lo tanto, la clave de la 3 está en la A de avión. 3A de avión. Pregunta número 4. Me queda en la misma diapositiva, ¿no? Sigue hablando de las algas, dice. Pregunta 4. ¿Existen algas que proliferan desde las profundidades hasta la superficie? Son bentónicas y de color oscuro. Estas algas son utilizadas en la elaboración del alimento para ganado, fertilizante y hasta productos desechables biodegradables. ¿A qué división de algas se hace referencia? ¿No? Estamos hablando de las algas pardas, las feofitas. Recuerda que ellas son bentónicas, significa que se encuentran en las profundidades del ambiente acuático y gracias a sus rizoides es que se adherían a las rocas, ¿no? Entonces, estas algas son las feofitas. 4B de bueno. 4B de bueno. Muy bien. Perfecto. Pregunta número 5. ¿No? Pregunta número 5 y me voy a este esquema donde te representa a la alternancia de generaciones que es típico de las plantas. Con respecto a la alternancia de generaciones, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados y marque lo correcto. Primero, el estado esporofito que estamos viendo por acá es de condición diploide. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Es verdadero. Los gametos, cuando se fusionan, dan lugar al individuo diploide. Cuando se fusionan, dan lugar al individuo diploide verdadero. Y finalmente, las esporas se generan por mitosis o por meiosis, chicos. Entonces, ¿se generan por mitosis? Eso sería falso. Se generan por meiosis. Por lo tanto, en la pregunta número 5, ¿no?, sería verdadero, verdadero, falso. Y corresponde la alternativa A, 5A de avión. Muy bien. Hasta ahí vamos bien, chicos. Todo claro, espero. Pregunta número 6. La pregunta número 6, ¿no? Si logran visualizar en su separata, y nos vamos con esta diapositiva, chicos, nos va a permitir ayudar a responder. Te dice, en la siguiente imagen, indique a qué división pertenece el organismo. Estamos viendo en la imagen de la separata un organismo que tiene flagelo, va a presentar pared celular, y si tiene flagelo, por lo tanto, presenta movimiento. Sucede que corresponde a un alga primitiva, ¿no?, que pertenece a la división euglenofita, ¿ya? Entonces, la 6, la clave está en la C de casa. 6C de casa, ¿ya? Son algas que presentan flagelo, por lo tanto, tienen movimiento. 6C. 7. Te muestran otra imagen. ¿Listo? Si tienes tu separata, te muestran otra imagen. Y en esa imagen, chicos, te cuento, te están mostrando la imagen de una estructura en forma de corazón, ¿no? Esta estructura en forma de corazón, te preguntan, ¿no? ¿Qué sería? A ver, chicos, si te muestran esta estructura de corazón, tú rápidamente dices, ah, se trata del prótalo. El prótalo que pertenece pues a los helechos. Y esta estructura, el prótalo, es el gametofito. Quiere decir que es aquel que genera los gametos femenino como masculino. Por lo tanto, ¿el prótalo será una hoja carpelar? No. ¿Pertenece a un alga clorofita? No. ¿Es una estructura embrionaria? No. ¿Sería una estructura reproductiva? Sí. Como te dije, es una estructura reproductiva porque produce los gametos, este prótalo. Por lo tanto, la clave de la 7 está en la B de bueno. 7
B de bueno. 8. Pregunta número 8. La pregunta número 8, me ubico, a ver, te dice. Existen plantas que habitan bosques templados. Crecen en áreas que tienen suficiente humedad. Mira, son plantas que no tienen fruto, pero sí tienen semilla. Y que estas semillas están al descubierto. Flores que carecen de pistilo, ¿no? Y que forman agrupaciones en forma de piña denominadas conos, los conos. Muy bien. Entonces, estas características o aseveraciones corresponden a qué plantas? Plantas pertenecientes a la división gimnospermas. Entonces, te dice, indica otra aseveración de este tipo de plantas. Gimnospermas, ¿se entiende, no? A ver, chicos. En el primero te dice, ¿son monocotiledóneas y dicotiledóneas? ¿Que las gimnospermas se clasificaban en mono y en dico? No, lo descartas. Eran las angiospermas, ¿no? Entonces descartas el primer enunciado. El segundo te dice, realizan exclusivamente doble fecundación. La doble fecundación lo vimos por acá. La doble fecundación era en las angiospermas, ¿no? Entonces, exclusivamente no podemos decir eso. Después te dice, son útiles por su madera, su resina y también estos conos se utilizan como adornos. Sí, entonces la clave de la 8, al tratarse de las gimnospermas, la aseveración que mejor representa a este grupo está en la C de casa. C de casa. ¿Listo? 8, C de casa. Muy bien. La siguiente pregunta hace referencia a la flor de Amancaes. Si no me equivoco, estaba por acá para que la conozcas. La flor de Amancaes es un símbolo de la ciudad de Lima y es endémica, ¿no? Endémica de las lomas costeras. Actualmente se encuentra en peligro de extinción, como estamos viendo por acá. Su polen, mira, si se evalúa el polen de la flor de Amancaes, te cuento. El polen presenta un solo poro y el número de sépalos, que es una pieza floral, es múltiplo de 3. Por lo tanto, si presenta un poro, su grano de polen, y sus sépalos es múltiplo de 3, ¿de qué clase sería la flor de Amancaes? ¿Será una mono o una dicotiledonia, chicos? Es una monocotiledonia, ¿verdad? Es una monocotiledonia. Es una monocotiledonia. 9A de avión. Perfecto. 9A. Muy bien. Nos vamos a esta diapositiva, chicos. La pregunta número 10 te dice, el reino Plantae está dividido en briofitas, en traqueofitas, ¿no? Que son plantas vasculares, también incluye a las algas. Al respecto, correlacionemos las siguientes divisiones. Comenzamos con el ciprés. El ciprés es un ejemplo de qué división. ¿Será de la división alga, de la división briofita, pteridofita, gimnosperma o angiosperma? El ciprés, ¿en qué división lo ubicas? En la división gimnosperma, ¿cierto? El musgo, ¿en qué división está? En la división briofita. La lenteja, que es una legumbre, y la legumbre, ¿no? ¿Te acuerdas? La legumbre era una dicotiledonia, por lo tanto es un angiosperma. Y finalmente el helecho que tenemos por acá pertenece a la división pteridofita. Muy bien. Con lo que te acabo de decir, la relación o correlación correcta estaría en la A de avión. 10A de avión. ¿Listo, chicos? Hasta ahí vamos bien. ¿Todo claro, por favor? ¿Sí? Muy bien.
Nos vamos ahora con la pregunta número 11. Y me ubico en esta diapositiva. Pregunta número 11. ¿Listo? Te dice, Diana trabaja en un almacén de productos químicos de comprobado efecto mutagénico, a lo que muchas veces se expone sin el equipo adecuado. Para reducir el impacto que tiene este factor sobre su salud, podríamos alentarla a consumir alimentos que tengan propiedades, ¿qué será? Relajantes, cicatrizantes. A ver, si ella se expone a productos que son mutagénicos, quiere decir que son productos cancerígenos, tiene que consumir, ¿no crees que antimutagénicos o también conocidos como antioxidantes? Recuerda que los antioxidantes agrupan a un conjunto de moléculas que pueden proteger al ADN del daño producido por los radicales libres. Es así que las plantitas de la familia Brassicaceae, ¿te acuerdas? Como es la col, coliflor, brócoli, entre otros, contienen abundantes antioxidantes. Por lo tanto, la clave de la 11 está en la C, antioxidantes. Finalmente, chicos, ya vamos acabando. La pregunta número 12 te dice, un cuadro de estrés, ¿no? Me quedo en la misma diapositiva, dice, un cuadro de estrés puede llegar a provocar la incapacidad de conciliar el sueño. La infusión de algunos tipos de plantas puede colaborar a suprimir esta afección si se consume de manera rutinaria. Por ejemplo, a ver, chicos, cuando estás muy estresado, no puedes dormir, la abuelita de repente te hace una infusión de ¿qué? De manzanilla con valeriana y toronjil, ¿no? Que son plantas que poseen un efecto relajante del sistema nervioso y por lo tanto puede ayudar a conciliar el sueño. Por lo tanto, la clave de la 12 está en la A de avión. 12, A de avión, chicos. La pregunta número 13 te dice, a ver, y nos vamos por acá. Te dice, en el norte peruano, el uso del algarrobo como combustible está acabando con sus bosques. ¿Ya? Ahí ya te mencionó al algarrobo. En Lima, por otro lado, se ha reducido el hábitat de la flor de Amancaes a solamente la zona de las lomas. Y en la zona de los Andes, los campesinos queman las hojas de la puya raimondi para proteger su ganado de las hojas puntiagudas. ¿Cuál sería la causa de cada uno respectivamente? Por ejemplo, del algarrobo, el hecho que estén talando, cortando, acabando para usarlo como combustible, se trataría de una tala indiscriminada, ¿no lo crees? Para usar los leños del algarrobo, ¿no? Y utilizarlos como combustible. Entonces, con respecto al algarrobo sería tala indiscriminada. Con respecto a la flor de Amancaes, te dice, debido a la reducción del hábitat, y esto es por la expansión de la ciudad Lima. Ha limitado el crecimiento de esta flor a la zona de las lomas. Y finalmente, con respecto a la puya raimondi, lo que hay es escasez de estudios científicos sobre la puya. Hace que no se valore y se proteja adecuadamente este recurso. Por lo tanto, sea el comportamiento que sea tala, escasez de estudios científicos, expansión de la ciudad de Lima, lo que sea, está exponiendo a nuestras plantas a que se encuentren luego en peligro de extinción. Por lo tanto, la clave de la 13 la encontramos en la B. B de bueno. 13, B de bueno. Muy bien. Perfecto, chicos. Nos vamos a la pregunta número 14. Y estas últimas preguntas tienen que ver con esta diapositiva que corresponde a los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional. Muy bien. Entonces vamos terminando, chicos, con estas últimas preguntas. Te dice número 14. Si un país empezase a sufrir de un proceso de inflación que produjese el
encarecimiento de los productos alimenticios y las personas no pudiesen acceder fácilmente a un trabajo que les permita obtener el dinero para comprarlos, podríamos decir que no se está cumpliendo el componente de seguridad alimentaria denominado, ¿cuál será? Será disponibilidad, estabilidad, acceso, consumo. ¿Cuál será el componente que no se está cumpliendo? Sería el acceso. Recuerda que el acceso a los alimentos involucra no solamente la presencia de carreteras que permitan acceder a las personas a los centros de producción, también involucra la estabilidad económica y la solvencia de la persona para poder comprar los productos. Entonces, la 14, la clave está en la C de casa. Finalmente, chicos, con esto acabamos. Pregunta número 15 te dice, las colcas eran edificios de almacenamiento que fueron construidos por los incas para contener alimentos que eran distribuidos a los obreros, a los ejércitos, a los oficiales y también a la población en épocas de incertidumbre. Podríamos decir que los incas estaban cumpliendo de esta manera con el componente de seguridad alimentaria denominada, a ver cuál será, disponibilidad, estabilidad, acceso, consumo. ¿Cuál sería? ¿Qué componente de seguridad alimentaria estuvieron cumpliendo los incas? A ver, chicos, sería estabilidad. ¿Saben por qué? Porque la estabilidad admite que se pueda contar con alimentos de contingencia que permitan sobrellevar situaciones de déficit de producción de alimentos, abasteciendo a quienes tienen necesidad de ayuda alimentaria. ¿Ya? Ese sería el componente de la seguridad alimentaria, sería estabilidad. ¿Ya? Entonces, la última pregunta, 15, estaría en la B de bueno. 15B de bueno. Por eso, chicos, complementamos esta información con las lecturas que ustedes disponen en la separata de esta semana número 15. Muy bien, chicos, voy a dejar de presentarles, ¿no? Previo, antes de irme, te voy a dejar las claves de la separata por si alguno no logró anotar. Te lo voy a compartir a través del chat. ¿Listo? Muy bien. Y chicos, para que quede registrado las claves de esta semana, te dicto 1A, 2B de bueno, 3A de avión, 4B de bueno, 5A de avión, 6C de casa, 7B de bueno, 8C de casa, 9A de avión, 10A de avión, 11C, 12A de avión, 13B de bueno, 14C y finalmente la 15B de bueno. Muy bien, chicos, me despido. Espero que la clase haya sido de tu agrado. Nos estamos viendo la siguiente clase, chicos. Recuerda que siempre vas a tener a tu disposición el multichat si hubiese alguna duda pendiente. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Nos vemos.